BASC, confianza y seguridad certificadas. BASC te pasa la bola. Si detrás de esta capacitación no hay un seguimiento, tenemos un problema. BASC te ayuda a minimizar tus riesgos para que tu carga llegue segura a todo el mundo. Porque la seguridad no es un juego. Muy buenas noches, queridos amigos de Convergente TV. Estamos hoy nuevamente, el lunes 22 de septiembre del año 2025. Hoy nos acompaña el doctor Modesto Apolo, nuestro querido director. Gracias, Modesto. La verdad es que es para mí muy importante conversar este tema que nos está haciendo ruido en las últimas semanas. Y bueno, estás aquí. Gracias. No tengo que darte la cordial bienvenida porque este es tu programa también. Muchas gracias, Su. Para mí siempre es un placer poder conversar contigo, más aún de un tema que es apasionante como es el corretaje de bienes raíces. Gracias. Bueno, hoy estás aquí porque me gustaría un poco analizar el tema de la promulgación de la ley, porque ya está publicada en el registro oficial la Ley Orgánica de Transparencia Social, que afecta directamente al sector inmobiliario en todas las aristas que tenemos. Entonces, me gustaría un poco oírte para que las personas que nos escuchan conozcan de qué se trata y cómo afecta al sector inmobiliario. Correcto. A ver, esta ley no es más que un escalón más o un eslabón más dentro de lo que se ha venido trabajando. ¿Con qué finalidad? Primero, el de regularizar una actividad que antes era considerada como un hobby, y este es el corretaje de bienes raíces. Profesionalizarla era el primer objetivo. Esto ya se logró. De hecho, ya hay carreras dentro de instituciones como universidades o institutos tecnológicos que ya se están haciendo cargo justamente de esta línea, de esta rama. ¿Esto con qué finalidad? La profesionalización lleva al tema del registro y el control. ¿Y a qué me refiero? A que tú tienes que tener un documento que te acredite como corredor inmobiliario, ¿no? ¿Verdad? Y ese instrumento bien te lo podían haber dado organizaciones como ACBIR, que está debidamente calificada y cualificada para entregar este tipo de acreditaciones. Además, las instituciones universitarias o tecnológicas. Por lo tanto, ese fue el primer paso. El segundo paso, básicamente, ha sido el hecho de cómo poder eh, reglamentar esto. Y entonces viene el Código de Comercio y te dice, a ver, ¿cuál ha sido el mayor escollo que hemos tenido con el tema del corretaje inmobiliario? Que se han metido todos dentro del grupo de comisionistas. Como cobran comisión, entonces son comisionistas. Entonces vamos a poner la casa en orden. El corredor de bienes raíces o quien se dedique al corretaje inmobiliario no es comisionista. Si queremos Está prohibido, de profesionalizar, hecho. exactamente. Si estamos por profesionalizarlos, entonces debe de cobrar honorarios, no comisión. Y así lo dice expresamente el Código de Comercio reformado. ¿Qué es lo que pasa? Es que dentro de esta normativa, ¿no verdad? Lo que ha hecho es que pone también lo que serían los siguientes pasos o las demás organizaciones involucradas, como serían el SRI, los notarios, y entonces dice, ok, vamos por pasos. Ya lo hemos hecho profesión. Ya por ser profesión resulta que tienen que cobrar honorarios y no comisión. Por lo tanto, ¿cómo seguimos cerrando el cerco? ¿Para qué? ¿Cuál es la finalidad última? La finalidad última es que no haya evasión de tributos, por un lado, y por otro lado, por sobre todas las cosas, que no haya lavado de activos. Y entonces dice, ok, el siguiente paso, ¿cuál es? En la ley notarial voy a poner la obligación del notario de que con la escritura de compraventa, en la minuta de la escritura de compraventa, tiene que poner el nombre de la persona que compra, el nombre de la persona que vende, el nombre del corredor o los corredores de bienes raíces, cuál es el precio del bien
cuál es el porcentaje de los honorarios en cuanto al corretaje y cómo se van a dividir. Con eso ya van cerrando el cerco. ¿Por qué? Porque si no cumple con esos requisitos, ¿no es verdad? Entonces, el notario podría ser sancionado con la destitución inclusive. Y quien está evadiendo el tema de los impuestos puede ser condenado al pago de una multa equivalente al 100% de lo que está evadiendo. Entonces siguen cerrando este cerco, ¿no es verdad? Y dice, muy bien, ya tenemos el tema del notario. Ahora, ¿qué es lo otro que nos falta? El SRI. Muy bien, tienes que facturar. Y entonces el notario que dice, este es la compraventa, este es el valor, viene la declaración de que los dineros por los que se está comprando, con los que se está comprando son de origen lícito y tiene que ver una trazabilidad. Mira, esta plata la conseguí porque vendí otro bien inmueble. Mira, esta plata la conseguí porque heredé y aquí está el trámite dentro del juez de la herencia. Ok, la apertura sucesoria y todo esto. O esto es porque me saqué la lotería y aquí está el certificado de la Junta de Beneficencia que dice me saqué la lotería. No es como otras personas que dicen me hice millonaria de la noche a la mañana porque 2 veces me saqué la lotería y no lo prueba de ninguna manera. No. Aquí está la certificación de la Junta de Beneficencia que me entregó el chequecito porque me saqué la lotería. Y entonces esto va generando trazabilidad si te das cuenta. De ahí Correcto. viene el tema, ya tengo entonces la factura, ya paga impuesto el SRI y con este seguimiento, ¿no verdad? Dice, no hay lavados de activos. Por lo tanto, esta persona no está dentro de lo que se podría considerar como testaferrismo dentro de una organización, los EDOs, grupos de delincuencia organizada, testaferro para poder blanquear dinero a través de la compra en el sector inmobiliario, la compraventa en el sector inmobiliario. Si tú te das cuenta, se va cerrando el círculo. ¿Cómo se termina de cerrar? Justamente con la ley que tú acabas de manifestar, la ley de transparencia. Y entonces, si tú reúnes todos estos requisitos, si ya en el sistema, recordemos que el gobierno ha hecho un acuerdo, ha celebrado un acuerdo con estas startups como Google para poder linkear, poder relacionar toda esta normativa de manera tal que si no hay coincidencia o coherencia entre el valor del bien, el pago al notario, el pago del impuesto a la renta, la comisión que está reglamentada también, y el origen de los fondos, en algún lado salta la alarma, en ese momento se paraliza todo y entonces viene la investigación y vienen las sanciones correspondientes. No sé si de esa manera he podido contestar tu interrogante. Sí. Dos cosas me saltan, me hacen ruido cuando estás diciendo lo que estás diciendo. Primero, que bueno, el testaferrismo no solamente es por el tema de los GDO, sino por un montón de causas más como extorsión, secuestro, las personas que hacen negocios dentro del gobierno y reciben coimas. O sea, los dineros pueden devenir no solamente de las pandillas o de las mafias, puede ser de minería ilegal, o sea, con esta ley abarca tanto control sobre todo este tipo de cosas que pudiéramos salirnos, porque mucha gente dice, ok, yo tengo dinero, pero no soy de pandilla o no soy de una mafia o no trafico drogas, pero hay que ver si no está enmarcada en alguno de los otros escenarios, ¿Qué es el porque testaferrismo? Vamos al sí, testaferrismo, y el testaferrismo expliquemos, es expliquemos. prestar el nombre, ¿no verdad? Prestar el nombre, la identidad de una persona para beneficio de un tercero que no quiere que se sepa que él es el verdadero dueño. Y entonces ahí viene la pregunta del millón. Si tú has actuado legalmente, si tú tienes una vida abierta de manera tal en que todos tus actos son visibles, son honestos, entonces, ¿por qué necesitas que una persona te preste su identidad
para tener, entre comillas, la titularidad de un bien que a ti te pertenece. Y es porque algo malo hay, sea un acto de corrupción. Los políticos que ponen a nombre de las novias, el novio, si es que tiene esta inclinación especial, eh, de la suegra, qué sé yo, del primo, de la tía, de la comadre, para ocultar, ¿no verdad?, este tema de soy propietario de tal cosa, El o soy dinero mal propietario habido. de esta cuenta, o soy propietario de esta casa, etcétera, etcétera. Solo para ponerte un ejemplo. Dentro del análisis que se ha hecho en el último año, en los 2 últimos años, dentro del tema inmobiliario, por el tema justamente del blanqueo de activos y de testaferrismo, resulta que el 60% aproximadamente de las transacciones de bienes raíces en Manabí y el Oro han sido canceladas en dinero en efectivo, más o menos. No. Eso a todas luces, lo que hace que ver es que ahí hay un acto de blanqueo. Y si tú te das cuenta, resulta que ¿quién es el dueño? El portero de la casa, el que se dedica a la limpieza del edificio. ¿De dónde sacó el dinero? Y ahí es donde saltan todas estas alarmas. Por eso es que la ley de transparencia es el corolario de todos estos, este engranaje que se ha venido a armar. ¿Para qué? Para la lucha contra la corrupción, para la lucha contra eh, estas cuentas, estos dineros de estos grupos delincuenciales, ¿no verdad? Que pueden ser el tema de no solamente compra-venta de bienes inmuebles, sino también el tema de la minería ilegal, el tema del contrabando de combustibles, entre otras, como tú bien decías, también secuestros, extorsiones, etcétera, etcétera, o la corrupción política propiamente dicha. También no nos olvidemos de que mucho de esto entran también, y por eso se está haciendo el reglamento a las organizaciones no gubernamentales, ¿verdad? Como por ejemplo ADVIR, como por ejemplo la Junta de Beneficencia, como por ejemplo la Benemérita Sociedad Protectora de la Infancia, SOLCA, etcétera, etcétera. Estos organismos que, no siendo gubernamentales y que tienen la característica de ser fundaciones que no persiguen el lucro, ¿no verdad? Entonces, para evitar que éstas también en un momento determinado puedan ser objeto de estos actos ilícitos, es que el corolario es la ley de transparencia. Y solo te pongo otro ejemplo en lo que tú dices. Cuando se le preguntó al dirigente indígena Vargas cuánto había costado la paralización del 2022, esos 17 días, él hablaba de 200 millones. Y la pregunta es, ¿de dónde salió? Si la mayoría de los indígenas que marcharon en esos 17 días, más los infiltrados venezolanos, más el armamento, más todo lo demás, ¿de dónde salió si la población indígena reclama porque es una población pobre? Y es donde entran estas benditas organizaciones no gubernamentales o fundaciones del extranjero que pagan políticamente para que justamente este tipo de acciones se den. Y entonces traigamos a tiempo presente esto. ¿Por qué la marcha decretada por los indígenas, de la cual tenemos ya como 4 días, me parece, ya no ha tenido éxito? Porque justamente la aplicación de toda esta normativa de la que estamos hablando ha dado un golpe severo a las economías delincuenciales y no hay plata para pagar estas paralizaciones. BASC, confianza y seguridad certificadas. Vas, te pasa la bola. Si detrás de esta capacitación no hay un seguimiento, tenemos un problema. Vas te ayuda a minimizar tus riesgos para que tu carga llegue segura a todo el mundo. Porque la seguridad no es un juego. Doctor, esta Modesto. trazabilidad, modestito, modesto, eh, por el cariño que te tengo siempre será modestito. Modesto, esta trazabilidad del dinero que va a permitir la incorporación de esta ley, involucra a varias instituciones, el Por supuesto. SRI, la UAFE, yo La ley pienso que notarial, a los la ley notarios, el Consejo de la notarial, Judicatura.
correcto, la judicatura, y me llamó mucho la atención que nosotros pasamos el sector inmobiliario, en este caso ACBID, que es una organización sin fines de lucro que ampara y regula a los corredores profesionales de bienes raíces, pasamos de dejar bajo el paraguas del Ministerio del MIPRO, del Ministerio de Producción, para pasar a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Eso hace que nosotros, de hecho, ahora tenemos un plazo menos de un mes, me parece, para habilitarnos en la UAFE como oficiales de cumplimiento, porque si no, nuestro RUC se inhabilita. Entonces, nos vamos a ver obligados a reportar a la UAFE, o sea, sí o sí, es que este mes no lo hago, es que el próximo sí lo hago, es que yo no tengo la necesidad porque yo facturo y no pasa nada. De hecho, muchas personas ahorita están apuradas capacitándose para tratar de habilitarse en la UAFE. De alguna manera esto comienza a marcar un camino para los corredores profesionales, porque la informalidad realmente es abrumadora. El hecho de que, como tú bien dices, ni en las notarías se respeta el hecho de que no llega un corredor y el notario le dice, señor, presénteme por favor su credencial para saber que usted es realmente un corredor. Como acabas de decir también el tema de que en el SRI yo facturo como comisionista, pero comisionista es el que mercadea mercadería, no el que mercadea inmuebles. Entonces, yo pienso que así como nosotros vamos a tener responsabilidades muy grandes que van a costar tiempo y recursos, asimismo yo pienso que las instituciones del Estado que nos obligan a cumplir con la ley también deberían ser partícipes de que esto se respete, porque si Es correcto. no, imagínate, nosotros como corredores, y muchos nos sentimos de esa manera, es que, ok, yo voy a cumplir con la ley, pero cumple tú también. Claro, Exige es a que la ahí gente viene, que está como comisionista o sea, qué tipo de mercadería va a vender, ¿eh? Porque si es mercadería está bien que sea comisionista, pero si va a vender inmuebles, no. claro. A ver, lo primero es que déjame disentir contigo de la manera más cariñosa Dele. y más respetuosa en lo siguiente. No nos trazan el camino, no les trazan el camino, les ponen un hasta aquí. Sí, no, Les ponen un digo, a hasta los aquí. corredores que estamos A, ya a los habilitados, informales, sí, a los correcto. informales. Le dicen, ¿sabes qué? Hasta aquí llegaste con tu informalidad. Aquí, o si no te registras en la UAFE, y por lo tanto vamos a controlar que toda esta cadena que está armada legalmente con el Código de Comercio, la ley notarial, el SRI, todo lo demás, no lo cumples, te cae la ley encima de una u otra manera e inclusive será sospechoso de testaferrismo y de evasión fiscal y de lavado de activos y todo eso. Entonces, eso es hasta aquí llegaste, chiquitín. Listo. Ujú. Entonces, el tema es ese. ¿Por qué? Porque si tú te das cuenta, si bien es cierto, en el 2020 me parece que fue el tema de la reforma al Código de Comercio, no es menos Diciembre del cierto dos que mil diecinueve, 2019-2020. 2019. El último, los dos últimos años, la andanada de leyes que se han venido son justamente para evitar dos situaciones que tienen al país patas arriba, y es la corrupción, por un lado, judicial, de la Corte Constitucional en algunos casos, en el tema eh, de los diputados o asambleístas en la asamblea, de los movimientos Empleados políticos, públicos, etcétera, todo. etcétera. Todo. Entonces, ¿qué es lo que hay que combatir? Las economías criminales. ¿Cuáles son las economías criminales? Las que vienen de la corrupción. ¿Y qué es la corrupción? No solamente el que te pide coima y el que da coima, sino también el que presta el nombre, el que presta cuentas, el que evade impuestos,
el que lava activos, el que se dedica a actividades ilegales, delincuenciales, etcétera. Entonces, el tema es, esto es un hasta aquí llegaste. Independientemente de que todo esto de aquí sea también esté ligado a lo que es el presupuesto general del Estado y las obligaciones de cumplimiento para con los colaterales que son el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Pero independientemente de eso es, hasta aquí te trajo el río. Si tú no cumples esto, estás fuera. Y no solo que estás fuera, estás actuando ilegalmente. Por lo tanto, estás incurriendo en un delito o en una sucesión de delitos y por lo tanto puede ser juzgado. Bueno, ¿qué hacemos los corredores? Yo siempre pienso que nosotros podemos evadir responsabilidades, pero a la larga eso nos va a pasar factura. Hay un viejo Y refrán, discúlpame que te interrumpa, hay un viejo refrán que dale. dice, el que calla otorga. Y entonces, si tú callas y sabes de una negociación que no es clara, tienes que denunciarla. Esto es como que el día de mañana viene un juez y te dice, ¿sabes qué? La cosa está dura, no hay cariño. Tienes que poner algo, un aceitito para que la maquinaria funcione. Tú tienes que denunciar esa corrupción. Exactamente igual. Si en el sector inmobiliario tú sabes que el notario no ha pedido, no ha exigido, por lo tanto en la escritura no está, tú puedes decirle a la UAFE, oiga, revísese la compraventa de ese bien inmueble. Por lo tanto, si es que está dentro de la escritura, quién es el comprador, el vendedor, el precio, quiénes son los corredores, cómo se dividen, cuál es el honorario, cómo le pagaron, de dónde vino la plata, listo. Pero si no está eso y tú sabes que no está eso, tienes que denunciarlo, porque de lo contrario, el que calla otorga, eres parte del problema y no de la solución. Modesto, algo que me llama mucho la atención. eh, Mucha gente no factura y eso es un hecho, así como no reporta o no paga impuestos, es más común de lo que nos gusta, a pesar de que la gente que prefiera quedarse callada y no decir nada. Eso es una realidad. Este, pero yo pienso que ya los tiempos no son los de antes. Mantenernos domésticos o poco ejecutivos, pienso que no es, realmente no es el camino. Yo siempre pienso que el cliente está mejor informado que nosotros y el cliente se da cuenta de eso, de nuestra formalidad o informalidad. Entonces, si tú, y tú lo dijiste hace un ratito, tú sabes cuando el cliente es chueco, o sea, el cliente te evade, no te responde, no te entrega información, simplemente quiere cerrar el negocio y punto. Y hay muchísima gente que no le importa de dónde vengan los fondos, sino que simplemente ya, cerró el negocio, no le importa de dónde vengan los fondos. Es lo que hay, y yo entiendo la necesidad, por si acaso, porque creo que todos hemos pasado en algún momento momentos complicados, dificultades económicas o financieras, pero eso no quiere decir que yo pierdo mis valores o pierdo el sentido de las cosas la forma en la que me gusta trabajar o qué quiero dejar yo en mis clientes, en mi familia, en mis amigos, a dónde quiero llegar. Entonces, yo, la verdad es que siempre hago votos porque la gente se capacite, porque sea formal, porque sea ejecutiva y, y me gusta mucho este tema, a pesar de que sí nos complica, porque nos obliga casi milimétricamente a llevar procesos. Y eso va a hacer que nosotros, de alguna manera, a través de software, de CRM y todo lo demás, nosotros ingresemos la información que requiere el Estado para llevar ese tipo de controles. Pero eh, muchas personas tienen miedo por el hecho de que, a ver, ninguno han armado, nosotros no andamos con guardaespaldas, somos personas normales que salimos a trabajar todos los días y el miedo está ahí, o sea, imagínense si a los policías los abaten, nosotros siempre decimos a qué costo nosotros podemos reportar.
hay un proceso dentro de la UAFE y dentro del SRI, o sea, todo es con sigilo. Además que yo no puedo, yo puedo pedir la información. Si el cliente no me da la información, lo que yo tengo que hacer es reportar que no recibí la información. Es correcto. Pero más allá de eso ya no podría hacer. ¿Es correcto? A ver, es correcto. Y déjame darte un ejemplo, hacer un paralelismo. Yo he tenido el caso de dos clientes, evidentemente no voy a dar los nombres, dos compañías grandes, en las que sus ejecutivos han sido o trataron de ser objeto de extorsión. Ujú. Y entonces, ¿qué se hizo? Ellos fueron ante la UNACE. Acuérdate que la unidad ya no solo secuestro, ya lo van a hacer inclusive, lo van a hacer una secretaría, por lo tanto, una dirección, por lo tanto, ya no solo es antisecuestro, también es contra el delito extorsivo. Y entonces estas personas fueron a la UNACE, hicieron la denuncia correspondiente, ¿no verdad? La UNACE inmediatamente puso el tema en conocimiento de la fiscalía, pero ellos empezaron a investigar, claro, bajo el hecho de que son denunciantes protegidos. Anónimos. Entonces no se dan los nombres, no se da la dirección domiciliaria, no se da nada. A los 3 días tenían ya capturados a los que habían cometido o habían tratado de cometer el delito extorsivo. A los 3 días. Cuando tú vas a la fiscalía directamente hasta que sorteen al fiscal y todo, te demoras 3 meses, lo que sea. No, aquí es directo a la vena. Y entonces, en algún momento, yo no soy corredor de bienes raíces, no me dedico a la actividad de corretaje de bienes raíces, pero soy un corredor de corazón, por decirlo de manera. Llevo el corretaje de bienes raíces en mi corazón y tú lo sabes mejor que nadie. Y entonces, ¿a qué voy? ¿Alguna vez alguien que se dedicaba de manera eh, doméstica a esta actividad me dicen, oye, y si yo cojo y digo que el valor es menor y tal? Entonces le digo, mira, te voy a decir dos cosas. Generalmente ahora, cuando tú pagas los impuestos y te dicen el avalúo comercial, es casi exacto al avalúo que está realmente, que es real al que corresponde en el comercio. Dos, la pregunta es directa. ¿Cuánto vale tu libertad? Y entonces me decía, ¿por qué me preguntas eso? No, 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 dime, ¿cuánto tú pagarías por tu libertad? No tiene precio, listo. Si tú incurres por ahorrarle a tu cliente, ¿cuánto? 5.000, 10.000, 20.000, 30.000 dólares. Tú incurres en un delito porque eres parte del delito al conocer de que se está cometiendo un delito, que hay una defraudación fiscal, que a lo mejor es un tema de testaferrismo, a lo mejor es un tema de lavado de activos. Vas a estar involucrado en eso y vas a ir a la cárcel. ¿Cuánto cuesta tu libertad? Y la respuesta fue invaluable. Muy bien, entonces no te metas en esos líos, porque cuando tú accedes a una de esas cosas, tienes el peligro inminente de ser considerado parte del problema y vas a ir a la cárcel. ¿Y cuánto te va a costar salir libre? ¿Cuánto cuesta tu libertad? No hay más, no hay más, en ese sentido. Y eso es lo que se le debe decir al cliente. A ver, yo no estoy dispuesto a irme a la cárcel porque usted se ahorre 100.000 dólares. Yo no estoy dispuesto a irme a la cárcel porque yo me gane 5.000, 6.000 o 10.000 dólares a costa de que puedo irme presa, Ujú. porque usted no quiere dar datos. Y tampoco estoy dispuesta a que mi nombre se vea involucrado en un delito, testaferrismo, lavado de activos, lo que fuere, porque usted se está ahorrando un dinero o porque yo me quiero ganar un dinero y no pagar impuestos. Esa es la Correcto, pregunta del millón. es verdad. Bueno, esta ley es tan larga y tiene tantas cosas que analizar que lo que acabamos de conversar me parece un buen comienzo. Y yo siempre invito a que la gente se profesionalice. Me gustaría que les des una recomendación. Yo creo que nos pasamos de un poco del tiempo, pero el señor productor es generoso, así que no pasa nada. Sí, además que cuando el tema es Una apasionante, el recomendación tiempo para el vuela. sector inmobiliario, Modesto. Claro, a ver, Sí. la recomendación es la siguiente. ¿Cómo quiere ser evaluado? Como alguien que se dedica empíricamente a algo y que no le ofrece ninguna seguridad al cliente, o alguien
que más que un vendedor de bienes raíces o un corredor de bienes raíces, es un consejero que está a usted dándole todas las posibilidades, la gama de posibilidades por la cual puede hacer un negocio de manera legal, de manera lícita, y que lo está protegiendo de posibles dificultades legales. Punto. Tú no vas, si te duele el corazón, tú no vas al boticario de la esquina. No. Tú vas al cardiólogo. Y si tienes los recursos, buscas el mejor cardiólogo. Y si tienes los recursos suficientes para irte afuera, buscas el mejor cardiólogo y te vas afuera. ¿Por qué está en riesgo? Está en riesgo tu vida. Acá, ¿qué está en riesgo? Tu nombre y tu libertad. No hay más. Tu patrimonio. Más allá del patrimonio. Porque no te sirve de nada tener millones de millones si estás en la todo por lo cárcel que y te vas a trabajas, poder ir ahí. claro, en teoría tú trabajas porque quieres ganar tu dinero, porque quieres pagar tus cuentas, por todo lo que tú quieras, pero cuando te cae una multa de las que están contempladas dentro de la ley, olvídate de tu patrimonio, te No quedas sin solo eso, patrimonio. no solo eso. Recuerda que ahora hay ciertos grupos delincuenciales que están siendo reconocidos como terroristas por el gobierno norteamericano. Y olvídate el paseo a Miami. Olvídate de pasar fin de año y Navidad en Nueva York, ahí patinando en el Rockefeller Center. Olvídate de visitar las cataratas del Niágara. Olvídate de ir a comprar para los regalitos de la familia en los Estados Unidos. Olvídate, porque lo que van a hacer es, a lo mejor te llevan a los Estados Unidos, pero no de paseo. Te llevan extraditado para que estés allá en la cárcel. Y entonces, ¿quieres ser esa clase turista? Yo creo que no. Es verdad. Bueno, sí, muy importantes recomendaciones. Yo pienso que siempre tienes la oportunidad de elegir. De hecho, es una de un regalo de Dios que nosotros tengamos libre elección. Cómo lo quieres hacer solo va a depender de ti. Siempre, por lo menos en Admir Guaya, sorry que haga la propaganda aquí en nuestro Pues está canal, bien. pero yo siempre voy a sugerir que que tomes la actividad de manera formal, no informalmente. El ser humano tiene libertad, de libre albedrío para hacer lo que quiera, Así es. siempre y cuando esté dispuesto a asumir las consecuencias. Así es. Bueno, muchísimas gracias, mi querido Gracias a ti, mi querida Su, siempre un Modesto. placer, un gusto y lo disfruto como no tienes idea. Gracias, gracias. La próxima volvemos a retomar ese tema un poco más de a quiénes nos más afecta y de qué manera afecta también, porque no solamente es a los corredores inmobiliarios, sino que todavía nos falta hablar de las constructoras, de los desarrolladores y de todos los que tienen que ver, porque es una cadena bien larga. Inclusive de aquellas compañías fiduciarias, también. Gracias, me No olvidaba. dejemos de lado eso, correcto, más adelante lo hablaremos. Bueno, queridos amigos, ya saben, si esta información puede ayudar a alguien a guiar en este negocio inmobiliario, no se olviden de compartir nuestro video y suscribirse en nuestro canal. Esperamos que tengan una buena semana, buena, bendecida y productiva semana. Mi querido Amén. doctor, muchísimas gracias. Buenas noches Gracias con a ti. todos, señor Buenas productor, noches. muchas gracias. Buenas noches con todos. Gracias por la invitación. BASC, confianza y seguridad certificadas. BASC te pasa la bola. Si detrás de esta capacitación no hay un seguimiento, tenemos un problema. BASC te ayuda a minimizar tus riesgos para que tu carga llegue segura a todo el mundo. Porque la seguridad no es un juego.